La reestructuración del trabajo doméstico y reproductivo en Estados Unidos durante los años 70. Si las mujeres desean que la posición de esposa mantenga el honor con el que se asocia, no pondrán en tela de juicio el valor de sus servicios ni hablarán de ayudas estatales, sino que vivirán con sus maridos conforme al espíritu de los votos nupciales de la ceremonia británica de casamiento, tomándoles en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amar, respetar y obedecer. Esto es lo que significa ser esposa. El capital más valioso de todos es el invertido en los seres humanos y de ese capital, la parte más preciosa es resultado del cuidado e influencia de la madre, siempre que ésta mantenga su sensibilidad e instinto desinteresados. Aunque se haya reconocido de manera generalizada que la enorme expansión de la fuerza de trabajo femenina sea posiblemente el fenómeno social más importante de la década de 1970, se mantiene la incertidumbre sobre sus causas entre los economistas. Los avances tecnológicos en el hogar, la reducción del tamaño de la familia y el crecimiento del sector servicios se aducen como las causas más probables de esta tendencia, pero también se afirma que estos mismos factores pueden ser consecuencia de la incorporación de la mujer a la mano de obra asalariada. Por ello, el intento de determinar una única causa nos conduciría a un círculo vicioso de razonamientos, al paradigma de qué fue primero, el huevo o la gallina. Esta incertidumbre entre los economistas emerge de su incapacidad para reconocer que el gran incremento de la mano de obra femenina durante los años 70 refleja el rechazo de las mujeres a seguir funcionando como trabajadoras no asalariadas dentro del hogar, absteniendo la reproducción de la fuerza de trabajo nacional. De hecho, lo que subyace bajo la palabra homemaking, por usar la expresión de Gary Becker, es un proceso de consumo productivo, de producción y reproducción del capital humano, en palabras de Alfred Marshall, de la capacidad necesaria del obrero para trabajar. Los planificadores sociales a menudo han reconocido la importancia de este trabajo para la economía. Aún así, tal y como apunta Baker, el consumo productivo que se da en los hogares ha sufrido una vida clandestina dentro del pensamiento económico. El hecho de que éste no sea asalariado en una sociedad en la que el trabajo y salario son sinónimos, lo hace invisible hasta tal punto que los servicios que proporciona no se ven reflejados en el Producto Nacional Bruto, y sus proveedoras se encuentran excluidas de los cálculos sobre la mano de obra nacional. Dada la invisibilidad social del trabajo reproductivo, no supone una sorpresa que los economistas hayan sido incapaces de ver que durante los años 60 y 70 este trabajo ha supuesto el principal campo de batalla para las mujeres, en tal medida que su apuesta por el mercado de trabajo debe ser visto como una estrategia que las mujeres han usado para liberarse ellas mismas de estas tareas. En este proceso las mujeres han apostado por una reorganización general de la reproducción social que ha puesto en cuestión la imperante división sexual del trabajo y las políticas sociales que han conformado la reorganización de la reproducción social durante el periodo de posguerra. De todas maneras, pese a las múltiples evidencias de que las mujeres están huyendo del trabajo reproductivo no remunerado, más del 30% aún trabajan básicamente como amas de casa e incluso aquellas que tienen un empleo en el mercado laboral dedican una cantidad considerable de su tiempo a un trabajo que no les da derecho a su sueldo, ni a seguridad social, ni a pensión. Esto significa que el trabajo doméstico todavía es la mayor fuente de empleo para la mujer estadounidense y que la mayoría de las mujeres estadounidenses pasan su mayor parte de tiempo llevando a cabo un trabajo que no les proporciona ninguno de los beneficios que implica un salario.
También empieza a verse claramente que, en ausencia de remuneración monetaria, las mujeres se topan con serios problemas en sus intentos de obtener independencia económica, sin mencionar el alto precio que a menudo tienen que pagar por ella. La imposibilidad de elegir si quieren tener hijos, o los bajos salarios y la pesada carga de una doble jornada de trabajo cuando se incorporan al mercado laboral. Los problemas a los que se enfrentan las mujeres se tornan particularmente serios dadas las perspectivas económicas que se nos ofrecen y que emergen del actual debate sobre la crisis energética y la viabilidad de la economía de crecimiento frente a una de no crecimiento. Parece que no importa cuál de los dos caminos se escoja, las mujeres serán las grandes perdedoras en la batalla por controlar la inflación y el consumo energético. La experiencia de la isla de las 3 millas ha mostrado cuáles son los efectos que probablemente provocarán en las mujeres el tipo de crecimiento económico actualmente promovido por la comunidad empresarial y el gobierno, basado en la expansión de la energía nuclear, la liberación de diferentes actividades económicas y el aumento del gasto militar. Igual de poco atractiva es la alternativa de crecimiento cero, que tal y como se articula en la actualidad, promete a las mujeres una intensificación ilimitada del trabajo doméstico para compensar la reducción de servicios y el aumento de los costes de los mismos. La revuelta contra el trabajo doméstico. Aunque raramente se reconoce su papel, las primeras señales del rechazo de las mujeres a continuar actuando como trabajadoras no asalariadas no surgió del superventas de Betty Friedan, sino de las luchas de welfare mothers, es decir, de aquellas mujeres que recibían ayudas durante los años 60 del programa AID for Dependent Children, ayuda para niños dependientes. A pesar del desarrollarse en la estela del movimiento de los derechos civiles y de haber sido percibido en general como un movimiento minoritario, la lucha de las mujeres quedó en general como un movimiento de ayuda social a la animadversión que muchas estadounidenses sentían respecto a las políticas sociales que ignoraban el trabajo que ellas llevaban a cabo en los hogares y que las estigmatizaba como parásitos cuando demandaban ayuda pública, obviando los enormes beneficios que el Estado cosecha gracias a los múltiples servicios que éstas proporcionan para el mantenimiento de la fuerza del trabajo nacional. Las welfare mothers denunciaban, por ejemplo, lo absurdo del reconocer el cuidado infantil como trabajo solo cuando tiene que ver con el cuidado de los niños de otros y pagar más a las familias de acogida que a las madres que reciben subsidios para criar a sus hijos, mientras se concebían programas para poner a trabajar a las madres que reciben ayudas sociales. El espíritu de esta lucha se refleja perfectamente en las palabras de una de sus organizadoras. Si el gobierno fuese inteligente, empezaría por renombrar el AFDC como cuidados diurnos y nocturnos. Creía una nueva agencia, no se pagaría un sueldo decente por el trabajo que ya estamos llevando a cabo, y diría que la crisis de los servicios sociales se ha resuelto porque las mujeres ya han sido puestas a trabajar. Años después, mientras se debatía la proporción del Family Assistance Plan de asistencia familiar de la administración Nixon, el senador Patrick reconocía que la demanda de las mujeres estaba lejos de ser extravagante. Moynihan pudo pronto comprobar lo errado de su afirmación, al mismo tiempo que el senador evocaba las aventuras legislativas de la
IP. El movimiento por un salario para el trabajo doméstico surgió en Estados Unidos, con fuerza suficiente como para provocar que durante la National Women's Conference, la Conferencia Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Houston, se recomendara en su plan de acción que el subsidio social se denominase salario. La lucha de las welfare mothers no solo situó la cuestión del trabajo reproductivo en la agenda política nacional, aunque disimulado como un asunto de pobreza, sino que también dejó claro que el gobierno ya no podía esperar seguir regulando el trabajo de las mujeres mediante la organización del salario masculino durante mucho más tiempo. Comenzaba una era en la que el gobierno iba a tener que lidiar con las mujeres directamente sin la mediación de los hombres. La extensión del fenómeno social del rechazo al trabajo reproductivo fue escenificada en mayor medida por el desarrollo del movimiento feminista. Los grupos de mujeres que protestaban contra las ferias para novias y los concursos de Miss América fueron un indicador más de que cada vez menos y menos mujeres aceptaban la feminidad, el matrimonio y el hogar como un destino natural. Fuera como fuera, a principios de los años 70, el rechazo de las mujeres al trabajo doméstico había tomado la forma de una migración hacia la mano de obra asalariada. Los economistas explican que esta tendencia, como resultado de los avances tecnológicos incorporados a los hogares y divulgación y extensión de los métodos de control de natalidad, que supuestamente liberaba tiempo a las mujeres para trabajar fuera del hogar. Pero a excepción del microondas y del robot de cocina, poca tecnología penetró en las cocinas durante los años 70 y desde luego no la suficiente como para justificar el crecimiento récord de la fuerza de trabajo femenina. En relación al descenso de la tasa de fertilidad, las series históricas nos indican que el tamaño de la familia no supone un factor determinante en la decisión de las mujeres de buscar un empleo en el mercado laboral, como prueba el ejemplo de los años 50, cuando durante el baby boom las mujeres, particularmente las casadas y con hijos pequeños, comenzaron a regresar en un nuevo récord a las filas de la mano de obra asalariada. La poca cantidad de tiempo que las mujeres vieron liberado del trabajo doméstico también se reflejaba en los resultados de diferentes estudios, como el conducido por Chase Manhattan Bank en 1971, que mostró que a finales de los años 60 las mujeres estadounidenses todavía dedicaban una media de 45 horas semanales a las tareas reproductivas, un número de horas que aumentaba fácilmente con la presencia de niños pequeños. Si tenemos también en cuenta que fueron las mujeres con niños en edades preescolares las que en mayor número se incorporaron como manos de obra asalariada, difícilmente podemos concluir que era el trabajo lo que les faltaba, y menos todavía al constatar que la mayor parte de los trabajos desempeñados por mujeres eran meras extensiones del trabajo doméstico. La verdad, tal y como señala Juanita Cripps, es que las mujeres estaban deseosas de cambiarlo, el trabajo doméstico, por un trabajo en el mercado laboral que, siendo igualmente rutinario y repetitivo, se diferencia en que por el segundo te pagan un salario. Otra razón igual de crucial para la expansión récord de la mano de obra femenina, particularmente tras 1973, fueron los extensos recortes aplicados a los subsidios sociales durante los años 70. Desde comienzos de la administración Nixon hasta nuestros días, se ha llevado a cabo una campaña cotidiana en los medios de comunicación de masas en las que se culpabiliza de todos los problemas sociales a la masa subsidiada. A la vez, a lo largo y ancho de la nación, los requisitos para optar a las ayudas sociales se han endurecido, han recortado el número de mujeres que pueden socializarlos, y pese al aumento sostenido del costo de la vida, los presupuestos dedicados a ayudas sociales se han reducido. Como resultado de todo esto, si en 1969 los subsidios concedidos por el programa AFDC eran superiores al salario femenino medio, a mediados de los años 70 las tornas habían cambiado totalmente.
incluso teniendo en cuenta que el salario medio real había descendido comparado con los años 60. Confrontadas con el asalto del sistema de ayudas sociales, parece que las mujeres siguieron el consejo de una welfare mother que sugirió que si el gobierno solo estaba dispuesto a remunerar a las mujeres cuando éstas cuidaban a los hijos de otras, entonces tal vez deberían intercambiar sus hijos, dado que en el mercado laboral las mujeres se concentraban en los empleos pertenecientes al sector servicios relacionados directamente con las tareas reproductivas. Se podría argumentar que las mujeres han intercambiado el trabajo doméstico no remunerado por trabajo doméstico asalariado dentro del mercado laboral. El crecimiento de la mano de obra femenina refleja el rechazo de las mujeres al trabajo doméstico y ambos procesos explican la aparente paradoja de que en el mismo momento en que las mujeres empezaban a introducir vertiginosamente en el mercado laboral, el trabajo doméstico empezó a aflorar como un ámbito valioso para la investigación económica. Los años 70 presenciaron un boom de los estudios sobre el trabajo reproductivo. Incluso en 1975, el gobierno decidió empezar a cuantificar la contribución de las tareas de las amas de casas en el PIB. Y de nuevo, en 1976, investigadores de la Seguridad Social, al estudiar el impacto de las enfermedades en la productividad nacional, incluyeron en sus cifras el valor económico del trabajo reproductivo. Basándose en enfoques mercantiles, las estimaciones alcanzadas fueron bastante conservadoras. De todos modos, el hecho en sí de intentar realizar estos cálculos demuestra el aumento de la preocupación del gobierno acerca de la crisis de la familia y del trabajo doméstico. De hecho, tras el repentino interés por el trabajo reproductivo, subyace la vieja realidad de que este trabajo solo permanece invisible mientras es llevado a cabo. También hubo otras razones que provocaron la preocupación de las legisladoras por la crisis familiar. Primero y más importante, se había producido una amenaza a la estabilidad familiar debido a la correlación dada entre el incremento de la capacidad salarial de las mujeres estadounidenses, la escalada en la tasa de divorcios y el simultáneo aumento en el número de mujeres cabeza de familia. Para mediados de los años 70, el gobierno también empezaba a mostrar preocupaciones por la expansión de la mano de obra femenina que estaba rebasando las cifras proyectadas, revelando un carácter autónomo que frustraba los planes que se habían desarrollado para ellas. Por ejemplo, lejos de suponer una solución a la excesiva demanda de subsidios sociales en el enorme número de mujeres que buscaban empleo asalariado, provocó que aumentara la demanda de ayudas sociales debido a la disparidad entre el número de mujeres. Continuamente, los intentos del gobierno de poner a trabajar a las mujeres receptoras de subsidios, igual de preocupante para el gobierno y los empresarios, en el contexto de la recesión más severa que se había experimentado desde la Gran Depresión y encarando el desempleo prolongado, era la rigidez de la participación femenina en el mercado laboral. ¿Aceptarían a las mujeres regresar con las manos vacías a casa como habían hecho durante el periodo de posguerra, tras haber experimentado los beneficios económicos de recibir un salario? Es en este clima donde la revalorización del trabajo doméstico ha tenido lugar. Aún así, pese a toda la palabrería, poco se ha logrado. El valor económico del trabajo doméstico se ha visto reconocido solo en propuestas legislativas menores. Por ejemplo, el gobierno autorizó a los maridos dentro del plan de jubilación adoptado en 1976 a aportar contribuciones para los Individual Retirement, plan individual de jubilación, en beneficio de sus esposas no asalariadas. La contribución de las esposas a la economía familiar también se veía reconocida, al menos formalmente, con la aprobación en varios estados de Estados Unidos, de diversas leyes que sancionan el divorcio, mutuo acuerdo y permiten la división de las propiedades familiares en relación con los servicios que la esposa haya llevado a cabo. Por último, el Acta de Reforma Fiscal de 1976
Permite a los progenitores deducir hasta 400 pesos por cada hijo a cargo. En lo tocante a la posibilidad de aprobar una remuneración para el trabajo doméstico, el único avance propuesto en esta revisión de la ley ha sido el precio simbólico con el que se ha etiquetado el trabajo reproductivo funcional tan solo para su cálculo dentro del PIB. Se supone que esto hará que las mujeres se sientan más valoradas e incrementará su satisfacción respecto a su trabajo. Típico de este punto de vista es la recomendación hecha por un grupo de trabajo que llevó a cabo un estudio sobre el empleo en Estados Unidos. El hecho obvio es que mantener una casa y criar a los niños es un trabajo que de media es tan difícil de hacer bien y tan útil a la sociedad en general como casi cualquier otro trabajo remunerado que tenga que ver con la producción de bienes y servicios. En realidad, la única respuesta a la revuelta de las mujeres contra el trabajo reproductivo ha sido el continuo crecimiento de la inflación, que ha incrementado el trabajo de las mujeres en casa y su dependencia del salario masculino. De todas maneras, y pese a la ausencia de una legislación que lo apoye, el crecimiento de la inflación, el rechazo de las mujeres al trabajo no remunerado en el hogar se ha mantenido a lo largo de los años 70, provocando cambios significativos dentro de la organización del trabajo doméstico y del proceso general de reproducción social. La reorganización de la reproducción social. La relación de las mujeres con el trabajo doméstico durante los años 70 es un buen ejemplo de lo que la economía llama efecto renta o efecto ingreso. La tendencia de los trabajadores a reducir la cantidad de trabajo que llevan a cabo cuando ven aumentar sus ingresos, aunque en el caso de las mujeres lo que se ha reducido ha sido únicamente el trabajo no remunerado en casa. Respecto a esto han surgido tres corrientes: reducción, redistribución y socialización del trabajo doméstico. La disminución del trabajo reproductivo se ha producido básicamente a través de la reorganización de muchos de los servicios domésticos bajo un esquema mercantil y de la reducción del tamaño de la familia. En contraste, los aparatos tecnológicos diseñados para ahorrar tiempo en las tareas domésticas han jugado un papel muy pequeño en este proceso. Pocas innovaciones tecnológicas han penetrado en los hogares durante los años 70. Por otra parte, el persistente estancamiento de las ventas de aparatos domésticos muestra una tendencia hacia la externalización de los servicios producidos en el hogar. Incluso los diseños de los apartamentos y los muebles, cocinas virtualmente inexistentes, tendencias a utilizar módulo y muebles desmontables, son indicativos de la tendencia a expulsar de los hogares grandes parcelas de sus anteriores funciones reproductivas. De hecho, los únicos instrumentos para ahorrar tiempo real que las mujeres han utilizado durante los años 70 han sido los anticonceptivos, que demuestran el hundimiento del índice de natalidad, que en 1979 se desplomó hasta 1,75 niños por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Tal y como se nos dice a menudo, el boom de la natalidad de los 50 se ha convertido en un desplome de los nacimientos que está afectando profundamente a todas y cada una de las áreas de la vida social. El sistema escolar, la fuerza del trabajo, que verá un progresivo envejecimiento de la población si continúa la tendencia actual, y la producción industrial, que está reajustando sus prioridades a las necesidades de una población más adulta. Pese a las predicciones de que estamos en las puertas de un nuevo baby boom, es bastante probable que continúe esta tendencia. Frente al tradicionalismo de los años 50, hoy en día las mujeres estadounidenses están dispuestas a renunciar a la maternidad, hasta el punto incluso de aceptar esterilizarse y así mantener el empleo, más que someterse al trabajo y a los sacrificios que supone tener hijos. La reducción de las tareas llevadas a cabo en casa también se debe al crecimiento del número de mujeres que retrasan la edad de matrimonio o que no se casan, así como el aumento de la tasa de divorcios, que cada año alcanza un nuevo récord. Parece ser que el matrimonio ya no supone un buen negocio para las mujeres, o siquiera un negocio, aunque el rechazo al matrimonio aún no esté a la orden del día.
Las mujeres han adquirido claramente una nueva movilidad respecto a los hombres y actualmente pueden establecer relaciones a tiempo parcial con ellos, en las cuales los elementos del trabajo a realizar es claramente menor. ¿Hasta qué punto están dispuestas a llegar las mujeres para dejar de servir gratis a los hombres? Se refleja en el continuo crecimiento del número de familias cuya cabeza es una mujer. De todas maneras, y llegando a este punto, es necesario hacer algunas aclaraciones, ya que esta tendencia ha sido interpretada muy a menudo como un síndrome del hogar roto, provocado por las políticas sociales que impiden cobrar las ayudas del AFDC en los casos en los que el marido vive en la casa. Dicho de otra manera, demasiado a menudo las familias monoparentales encabezadas por una mujer son vistas desde una perspectiva de victimización que ignora el intento que ellas llevan a cabo de reducir el trabajo y la disciplina que implica tener un hombre en casa. Que el impacto de los subsidios sociales se ha sobrerepresentado fue demostrado por un reciente estudio realizado en CIDOL, donde las ayudas sociales se concedieron también a parejas que permanecían juntas. Tras un año, esas parejas presentaban los mismos índices de separación que el resto de las familias que recibían subsidios. Esto demuestra que las parejas no rompen la unidad familiar para así poder optar a las ayudas sociales, sino que los subsidios proporcionan a las mujeres mayor autonomía de los hombres y la posibilidad de poner fin a relaciones basadas en necesidades económicas. Las mujeres no solo han reducido la carga de trabajo que hasta ahora portaban, sino que también han cambiado las condiciones de su trabajo. Por ejemplo, las mujeres han desafiado el derecho del marido de exigir servicios sexuales de su mujer independientemente de su aceptación o no. El juicio durante 1979 a un hombre acusado de violar a su esposa ha supuesto un antes y un después respecto a esto, ya que hasta entonces nunca antes forzar a una esposa a mantener relaciones sexuales había sido considerado un delito. Igualmente significativo ha sido la revuelta de las mujeres contra las palizas y los abusos físicos, es decir, el castigo corporal dentro del hogar que tradicionalmente había sido tolerado por los juzgados y la policía, lo que legitimizaba implícitamente esas actitudes como parte de la condición de esposa. Basándose en el poder que las mujeres han ganado y su determinación a rechazar las tradicionales durezas del trabajo doméstico, los juzgados han reconocido cada vez más el derecho de la mujer maltratada a la autodefensa. Otra tendencia en auge durante los años 70 ha sido el reparto de las tareas domésticas, que durante mucho tiempo había sido considerado por las feministas como la solución ideal al problema del trabajo doméstico. Aún así, precisamente cuando tomamos en cuenta los logros conseguidos en este campo, nos damos cuenta que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando tratan de hacer cumplir un reparto más igualitario de las tareas del hogar. Sin duda alguna, los hombres están más predispuestos hoy en día a encargarse de algo del trabajo doméstico, particularmente dentro de las parejas en las que ambos tienen un empleo asalariado. Muchas parejas estipulan incluso. También ha comenzado a surgir un nuevo fenómeno durante los años 70, el amo de casa, probablemente más extendido de lo que se reconoce, ya que muchos hombres se muestran muy reacios a admitir que sus mujeres les mantienen. Pero pese a la tendencia a la desexualización de las tareas domésticas, tal y como indica un reciente estudio, la mayor parte de los trabajos domésticos todavía los realizan mujeres, incluso si tienen un segundo empleo. De hecho, hasta las parejas que establecen relaciones más igualitarias se enfrentan a un auténtico cambio de tornas cuando nace un niño. La causa de esto es la cantidad del salario deducido al hombre cuando éste prescinde de parte de la jornada laboral para cuidar a los hijos. Este sugiere que incluso innovaciones tales como la jornada flexible no son garantía suficiente de que el trabajo doméstico se repartiera de manera igualitaria, dado el descenso en la calidad de vida que se produce como consecuencia de la reducción de los ingresos por la ausencia del salario masculino. También indicaría que probablemente los intentos de las mujeres de redistribuir las tareas domésticas se verán frustrados, dado los bajos salarios que reciben en el mercado laboral
por los arraigados prejuicios masculinos acerca de su trabajo. De todas maneras, la evidencia más clara de que las mujeres han utilizado las ventajas que les reporta el salario para reducir la cantidad de trabajo no remunerado que llevaban a cabo ha sido la explosión del sector servicios a lo largo de la década de los años 70. Cocinar, limpiar, cuidar a los niños e incluso su papel en la resolución de conflictos y como acompañante han sido extraídos de los hogares, de un modo creciente y organizados a escala comercial. Se calcula que a día de hoy los estadounidenses consumen la mitad de sus menús fuera de casa y que la industria de la comida rápida ha crecido durante los años 70 en un porcentaje de 15% anual, pese a que la inflación ha reavivado el espíritu y hábitos del hazlo tú mismo. Igual de significativa ha sido la explosión de la industria del ocio en el entrenamiento que está adoptando el papel tradicional de las mujeres de mantener y crear una familia feliz y relajada. De hecho, como las madres y esposas están en huelga, muchas de las labores que previamente eran invisibles han sido transformadas en mercancías en ventas alrededor de las cuales se han aventajado industrias completas. Un ejemplo típico es el recién desarrollo de la industria del bienestar y los cuidados físicos desde los clubes de salud a los salones de masajes, con sus múltiples servicios sexuales, terapéuticos, emocionales y la industria que ha creado alrededor del footing. Otra evidencia más y aún más clara sobre la tendencia a la externalización de los servicios domésticos ha sido el aumento de la cantidad de guarderías y el enorme incremento en el número de niños inscritos en los jardines de infancia. Tomadas como un todo, estas tendencias indican una transformación generalizada en la organización social de la reproducción social, en el sentido en que el trabajo doméstico está cada vez más desexualizado, desterrado del ámbito privado y lo que es más importante, remunerado. Por esto, aunque la casa se mantenga como el centro reproductivo de la fuerza de trabajo, su importancia como eje central de los servicios reproductivos sociales está menguado. La organización de la reproducción que prevalecía en el modelo keynesiano del periodo de posguerra ha entrado en crisis. En este modelo, el trabajo doméstico se dirigía y regulaba a través de las organizaciones de salario masculino, que funcionaba como inversión directa en el capital humano, así como estipuló la producción a través de su rol de demanda-consumo. Dentro de este modelo no solo se ocultaba el trabajo femenino tras el salario masculino, reconociendo únicamente como trabajo las actividades asalariadas que tenían que ver con la producción de mercancías, sino que las mujeres pasaban a ser meros apéndices variables dependientes de los cambios y transformaciones en los lugares de trabajo. Donde vivía tu marido, qué trabajo tenía y qué salario recibía, dictaban directamente la intensidad del trabajo que debía realizar la mujer y los niveles de productividad que se le requerían. Pero al rechazar trabajar de manera gratuita, las mujeres han roto con esta situación, han roto con el ciclo casa, fábrica, salario masculino, trabajo doméstico, situándose ellas mismas como variables independientes, con las que el gobierno y los empresarios deben tratar de manera directa, incluso en el estadio de la reproducción. Con este desarrollo vemos que la reproducción de la fuerza de trabajo asume un estatus autónomo en la economía respecto a la producción de mercancías, tanto que la productividad del trabajo reproductivo ya no se mide según la productividad del empleado masculino en su puesto de trabajo, sino directamente desde el lugar donde se desarrollan los servicios. Sin duda alguna, durante los años 70, el gobierno y los empresarios han utilizado esta reorganización de la reproducción para desmantelar los programas de ayuda social que sostenían la política del desarrollo del capítulo humano, que caracterizó el periodo de la posguerra hasta la gran sociedad, así como para contener el crecimiento de los salarios masculinos que habían experimentado un aumento durante los años 60. Audiciendo que el sistema de previsión social no ha producido los resultados esperados, el gobierno ha incentivado la reorganización del trabajo reproductivo basándose en el modelo mercantil, lo que parece garantizar beneficios inmediatos independientes de la productividad de la mano de obra futura,
Aunque el gobierno haya logrado reducir el gasto en asuntos sociales y conseguido crear un clima por el que se culpabiliza las ayudas sociales de ser uno de los principales problemas de la sociedad estadounidense, el gobierno ha fracasado en su intento de eliminar lo que puede considerarse como el primer salario para el trabajo doméstico. Más importante todavía, mientras que el salario social femenino ha decrecido y mujer y pobreza son todavía sinónimos, el salario total en manos de las mujeres ha aumentado decisivamente. El intento de instrumentalizar la demanda de las mujeres de acceso a trabajo asalariados para contener el crecimiento de los salarios masculinos tampoco han logrado los resultados esperados. Se puede destacar también que pese a las altas tasas de desempleo durante los años 70, no hemos presenciado el rechazo hacia el trabajo de las mujeres. ¿Qué tan significativo fue durante los años 30 y 40? Parece ser que los hombres han reconocido los beneficios del doble salario, como indica la continua reducción de la participación de los hombres en la mano de obra. De hecho, incluso se afirma que los hombres actúan cada vez más como mujeres en lo relativo a sus patrones de trabajo. No solo se está desplomando el modelo de marido proveedor de salarios, esposa ama de casa, sino que maridos cuyas esposas tienen un trabajo asalariado se muestran cada vez más reticentes a aceptar cambios laborales. Cambian de trabajo de manera más frecuente, prefieren empleos que conlleven horarios laborales más cortos en lugar de salarios más altos y se jubilan antes que en el pasado. Se podría añadir que para muchas familias el doble salario ha supuesto un colchón crucial contra el desempleo y la inflación, como demuestra la experiencia de los últimos años en los que la anunciada recesión no se ha precipitado al seguir aumentando la demanda basada en el consumo. Protegidas por las expectativas del doble ingreso, las familias han perdido parte del miedo a pedir préstamos y a gastar, hasta el punto de que la inflación ha provocado el efecto opuesto al que ha tenido tradicionalmente, ha incrementado el gasto en vez de disminuirlo. Conclusiones. Está claro que el rechazo de las mujeres a continuar como trabajadoras no asalariadas dentro del hogar ha provocado grandes cambios en la organización de la reproducción social y las condiciones laborales de las mujeres. Lo que estamos presenciando es la crisis de la división tradicional del trabajo que confinaba a las mujeres a las labores reproductivas. Todas las relaciones de poder entre hombres y mujeres han sido construidas alrededor de esta diferencia, ya que la mayor parte de las mujeres no tenían otra alternativa que depender de los hombres para su supervivencia económica y someterse a la disciplina que conlleva esta dependencia. Tal y como se ha señalado anteriormente, el cambio principal a este respecto se ha producido mediante el aumento de la migración de las mujeres al sector de la mano de obra asalariada, que durante los años 70 ha supuesto la principal contribución al crecimiento socioeconómico de las mujeres. De todas maneras, esta estrategia tiene muchos límites. Mientras que el trabajo masculino ha disminuido durante la última década, las mujeres hoy en día trabajan más duramente que en el pasado. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres cabeza de familia y de las mujeres con bajos salarios que a menudo se ven forzadas a pluriemplearse para poder llegar a final de mes. El peso con el que aún cargan las mujeres se refleja claramente en sus historias clínicas. Se habla mucho acerca de que las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero sus dosieres médicos cuentan una historia diferente. Las mujeres, especialmente las que están en la treintena, lideran las tasas de suicidios en la población joven, lo que también se puede decir de los índices de consumo de drogas, crisis emocionales y tratamientos mentales, y presentan muchas más posibilidades de sufrir estrés, malestar que los hombres. Estas estadísticas son síntomas del precio que las mujeres están pagando, ya sea por dedicar su vida a tiempo completo a ser amas de casa, ya sea por la pesada carga de la doble jornada laboral, es decir, en cualquier caso, por el peso de una vida dedicada exclusivamente al trabajo. Claramente no se puede producir cambios positivos algunos en las vidas de las mujeres a no ser que de una profunda transformación en las políticas económicas y en las prioridades sociales. De todas maneras, si se hacen realidad las promesas del recién elegido presidente Reagan, las mujeres tendrán que pelear en la dura batalla si quieren conservar sus logros obtenidos durante los años 60 y 70.
Se nos dice que las ayudas sociales se recortarán mientras se incrementarán los gastos militares, que los nuevos recortes en los impuestos estarán diseñados para beneficiar realmente a las empresas mientras que proporcionan poco a poco ayuda a la población de bajos ingresos y ninguna en la que no reciban ingreso alguno. Es más, el tipo de crecimiento económico que los economistas de la oferta del entorno de Reagan están proporcionando amenazan seriamente a las mujeres con una contaminación en aumento debido a la acumulación de residuos nucleares y a la desregulización industrial. Esto quiere decir que se repetirán accidentes como el de la isla de las 3 millas o de Canal Log, más enfermedades en las familias, más preocupaciones cotidianas sobre la salud de los niños y los familiares, así como sobre nuestra propia, más trabajo que abarcar. Al mismo tiempo, es dudoso que una disminución del crecimiento económico basado en la reproducción del consumo energético pueda tener un efecto beneficioso para el papel de las mujeres en la sociedad. El modelo de crecimiento económico lento propuesto habitualmente es el modelo de una sociedad basada en el no salario. El trabajo reproductivo, las actividades creativas personales, cuyos caminos abren a las mujeres la tecnología energética blanda, se definen muy bien en las palabras de uno de sus defensores, el economista inglés Amory Lovins. Cuidar el hurto, enlatar, tejer, hacer bricolaje, preparar conservas con tus propias verduras y frutas, coser, aislar las ventanas y áticos, reciclar materiales, en una exaltación del regreso al hábito del hacerlo uno mismo, como si fuera una victoria de la calidad sobre la mediocridad, del individualismo sobre el sistema. Este tipo de actividades liberan son poderosas, duraderas y contagiosas. Lovins se queja de que hemos sustituido la vieja ética del cuidado y el cariño por las ganancias económicas como única legitimación para el trabajo. Así obtenemos alineaciones en lugar de realización interna y pobreza interior. En la misma línea de pensamiento, Nancy Barrett pronostica que en una economía de crecimiento lento, la línea entre trabajo y placer puede difuminarse. Pero es legítimo preguntarlo. Esta idílica representación de una vida construida eternamente alrededor de la reproducción de uno mismo y de los otros, ¿no es la vida que siempre han llevado las mujeres? ¿No estamos escuchando de nuevo la misma glorificación del trabajo doméstico que ha servido tradicionalmente para justificar el estatus no remunerado del mismo mediante la contraposición de esta actividad valiosa, útil y aún más importante, altruista, frente a la presumiblemente egoísta aspiración de aquellas que demandan que se les pague por su trabajo? Por último, ¿no nos estamos enfrentando de nuevo con una variante del viejo racionalismo utilizando tradicionalmente para enviar a las mujeres de vuelta a casa? Sea como sea, si los cambios que las luchas de las mujeres han producido durante las últimas décadas son un indicativo de la dirección hacia la cual se están dirigiendo las mujeres estadounidenses, es poco probable que éstas se vean satisfechas con un incremento en la carga de trabajo doméstico, aunque vaya acompañado de un reconocimiento universal, si bien meramente moral, del valor del trabajo reproductivo. En este contexto, estamos de acuerdo con Nancy Barrett en que las mujeres puede que encuentren necesario centrar sus intereses en buscar apoyo financiero para actividades fuera del mercado y en demandar un salario para el trabajo doméstico, seguridad social, etc. Y que otras ayudas alternativas para el trabajo doméstico sean cada vez más asuntos de creciente interés.